Cuando miras el cielo de noche, ves miles de puntitos brillando. Lo fascinante es que muchos de ellos no son solo estrellas, son galaxias enteras, con miles de millones de soles. Y lo más increíble, incluso nuestra propia Vía Láctea alguna vez nació, formada a partir de simples nubes de gas en un universo muy joven. Buenas noches y bienvenidos a Ciencia para Dormir. Este es un espacio para acompañarte en el descanso, donde esperamos que este viaje te relaje y te ayude a dormir. Y si el sueño se retrasa, al menos aprenderás algo nuevo. Te invitamos a dar like y suscribirte para seguir explorando juntos los misterios del cosmos. Ahora, vayamos despacio. Retrocedamos en el tiempo hasta el origen mismo del universo. Hace más de 13.800 millones de años no había galaxias, no había estrellas, ni planetas, ni siquiera átomos. Lo que existía era un universo comprimido en un estado tan denso y caliente que nuestra imaginación apenas logra asomarse. Ese instante, al que llamamos Big Bang, no fue una explosión en un espacio vacío, como solemos imaginarlo, sino el nacimiento del propio espacio y del propio tiempo. Fue el momento en que todo lo que hoy conocemos, cada partícula, cada rayo de luz, comenzó su historia. Imagina un punto diminuto, invisible, pero cargado de una energía inmensa, desbordante. En una fracción de segundo, ese punto comenzó a expandirse con una velocidad indescriptible. No había afuera ni adentro, porque el espacio mismo estaba naciendo. Lo que ocurrió en los primeros instantes fue un auténtico hervidero cósmico. Temperaturas inconcebibles, densidades infinitas, una sopa primordial donde la materia y la energía estaban tan íntimamente mezcladas que no había manera de distinguirlas. En esa sopa inicial se encontraban partículas que hoy forman parte de ti. Protones, electrones, neutrinos, fotones de luz, todo agitado, todo chocando, todo transformándose una y otra vez. Si pudieras haber estado allí, lo que habrías visto no sería un cielo oscuro, sino una luminosidad enceguecedora, un resplandor blanco y denso que lo llenaba todo. No había forma de respirar, no había aire, no había moléculas. Solo energía en su estado más puro vibrando en todas direcciones. Con el paso de los segundos, el universo empezó a expandirse más y más, y en esa expansión, poco a poco, comenzó a enfriarse. Es curioso, porque al pensar en una explosión solemos imaginar fuego que se apaga de golpe, pero aquí el proceso era más sereno, aunque igualmente deslumbrante. Cuanto más crecía el universo, más se estiraba la radiación y menos energía había en cada rincón. Como cuando dejas una sopa caliente sobre la mesa y la ves soltar vapor poco a poco, disipando su calor. El universo en cierto modo estaba respirando por primera vez. Y tal como en esa sopa de la cocina, en la que los ingredientes al principio están revueltos pero con el tiempo se asientan, también en la sopa cósmica los componentes empezaron a encontrar su lugar. Los protones se unieron con los neutrones, formando los primeros núcleos ligeros, hidrógeno y helio, sobre todo. Esa fue la primera receta química del cosmos, y con ella se plantaron las bases de todo lo que vendría después. El hidrógeno, el elemento más simple y abundante, sería el ladrillo con el que se construirían las estrellas. El helio, un poco más sofisticado, aportaría estabilidad y nuevas posibilidades. Otros elementos más pesados aún no existían. No había carbono, oxígeno, ni hierro. Si hubieras querido buscar un planeta como la Tierra en aquel entonces, te habría resultado imposible, porque todavía no había materiales sólidos que lo hicieran posible. Era como si el universo recién hubiese comprado los ingredientes básicos, pero aún no supiera cocinar platos complejos. A medida que los átomos se formaban, el universo se volvía más transparente. Antes de eso, la luz estaba atrapada, chocando con electrones libres,
como si tratara de atravesar una niebla espesa que la devolvía una y otra vez. Pero con los átomos ya unidos, la niebla comenzó a disiparse. Los fotones quedaron libres para viajar sin obstáculos. Y ese momento, ocurrido unos 380.000 años después del Big Bang, dio origen a lo que hoy conocemos como la radiación cósmica de fondo. Es, literalmente, la primera luz del universo, una especie de fotografía en tonos cálidos y uniformes de cómo era el cosmos cuando apenas estaba aprendiendo a ser lo que es. Si pudiéramos escuchar aquel proceso, se parecería a una orquesta afinando lentamente. Al principio, solo ruido caótico, cada instrumento por su cuenta, sin melodía. Luego, de a poco, los sonidos empiezan a encontrar una coherencia. Las cuerdas vibran juntas, los vientos se acomodan, la percusión marca un pulso. Así fue como el universo pasó del desorden absoluto a un escenario un poco más armónico. Todavía faltaba la música completa, claro, pero las primeras notas ya estaban ahí. Es impresionante pensar que de un caldo tan simple, hidrógeno y helio, pudiera surgir la variedad de estructuras que hoy admiramos. Y más aún, que de esa mezcla inicial terminaríamos saliendo nosotros, seres capaces de mirar atrás y preguntarse cómo empezó todo. La sopa cósmica parecía aburrida, repetitiva, sin matices, pero escondía un potencial infinito. Era como tener un lienzo en blanco, con apenas 2 colores, esperando que el tiempo se encargara de transformarlos en un mural gigantesco y complejo. Los científicos, a lo largo del último siglo, han ido reconstruyendo esta historia como si fueran detectives de lo invisible. Gracias a telescopios y cálculos matemáticos, sabemos que esas primeras etapas fueron reales, aunque nos parezca imposible imaginar condiciones tan extremas. La radiación cósmica de fondo, descubierta en 1965, actúa como una huella fósil. Nos habla de ese universo caliente y joven. Cada pequeño cambio en su temperatura es como una arruga en la tela del cosmos, señales que nos dicen dónde más tarde surgirían las primeras estructuras. En cierto sentido, podríamos comparar esa época con el momento en que una semilla aún está bajo tierra. No se ve nada en la superficie, todo parece quieto, pero en lo profundo ya se están gestando los procesos que darán lugar a un árbol. Así también, en ese universo uniforme y caliente, se estaban gestando las condiciones para que más adelante nacieran estrellas, galaxias y planetas. Quizás lo más hermoso de esta historia es que todo ocurrió con una naturalidad abrumadora. No hubo un plan consciente. No hubo un arquitecto que colocara cada átomo en su sitio. Fue la física, con sus leyes simples y universales, la que orquestó este tránsito desde la energía pura hasta la materia estable. Y mientras tanto, la expansión continuaba como un pulso incesante que marcaba el compás de la evolución. Podemos detenernos un momento a imaginarlo. Un universo joven, aún sin formas reconocibles, bañado en un resplandor uniforme, como una neblina dorada extendiéndose en todas direcciones. Ninguna galaxia decoraba ese cielo. Ningún planeta giraba en torno a estrellas. Solo un océano calmo, lentamente enfriándose, esperando a que las fluctuaciones invisibles de la materia oscura empezaran a sembrar la complejidad. Ese fue el lienzo inicial del cosmos. Una tela aún vacía, pero lista para ser pintada. Una sopa aún simple, pero con todos los ingredientes necesarios. Y de esa calma recién lograda, surgirían las primeras semillas de galaxias. En el capítulo anterior dejamos al universo enfriándose, transparente por primera vez, con átomos de hidrógeno y helio flotando en todas direcciones como si fueran motas de polvo suspendidas en una sala inmensa. Era un escenario aparentemente uniforme, sin luces ni sombras, casi aburrido a primera vista. Pero bajo esa calma se escondía un secreto. No todo era exactamente igual en todas partes. Había regiones un poquito más densas que otras, como pequeños pliegues en una tela recién tendida. Esos pliegues eran diminutos, casi imperceptibles,
Nacieron de fluctuaciones cuánticas, esos caprichos microscópicos de la naturaleza que agitan incluso el vacío. En el universo joven, tan comprimido y sensible, esas variaciones microscópicas se amplificaron con el tiempo. Imagina una sábana blanca estirada sobre una cama. Parece lisa, pero si te acercas verás pequeñas arrugas apenas sugeridas. Son esas arrugas las que luego guiarán el recorrido de una gota de agua que corra por la tela. Del mismo modo, las arrugas del universo temprano fueron las que marcaron dónde, más adelante, se reuniría la materia para dar origen a galaxias. Aquí entra en escena un actor que no podemos ver, pero que sin él nada tendría sentido: la materia oscura. Sabemos que compone la mayor parte de la materia del universo, pero es invisible a nuestros ojos y a nuestros telescopios. No brilla, no emite luz, no refleja nada, y sin embargo, ejerce gravedad. Es como una mano invisible que moldea, una red silenciosa que sostiene a todo lo demás. Mientras los átomos de hidrógeno y helio flotaban libres, la materia oscura ya estaba reuniéndose en nudos, acumulándose en los lugares donde las arrugas eran un poco más profundas. Podríamos imaginarlo como un lienzo en 3 dimensiones. La materia oscura tejía una red de filamentos, como raíces subterráneas, formando pequeños pozos gravitatorios. En esos pozos, el gas visible empezó a acumularse lentamente, arrastrado como polvo hacia un remolino. El universo era joven, pero ya estaba escrito dónde se formarían las primeras estructuras. Si lo piensas, es casi poético. Lo que no vemos, lo que parece ausente, es en realidad lo que decide el destino de todo lo visible. La materia oscura no tiene brillo ni forma, pero sin su gravedad, las estrellas jamás habrían nacido. Las galaxias nunca se habrían reunido. Es como la base oculta de un edificio, invisible desde la calle, pero absolutamente esencial. Los científicos han encontrado huellas de este proceso en la radiación cósmica de fondo. Esa fotografía del universo cuando tenía apenas 380.000 años muestra manchas diminutas, zonas un poquito más calientes o más frías. Esas manchas son el reflejo de las regiones más densas y más vacías. Cada una es como una semilla plantada en la vastedad del cosmos. Donde la densidad era mayor, la gravedad comenzó a atraer más materia. Donde era menor, el espacio se fue vaciando. Y con millones de años de paciencia, esas semillas fueron creciendo. Podemos traer la metáfora a la vida cotidiana. Piensa en cómo se forman las gotas de agua en un vidrio empañado. Al principio, la humedad cubre toda la superficie por igual, como una fina película uniforme. Pero pronto, en algunos puntos, el agua se acumula un poco más. Allí, las gotas crecen, se hacen más pesadas y terminan deslizándose hacia abajo. Algo similar ocurrió en el cosmos. Pequeñas diferencias iniciales terminaron concentrando la materia en zonas específicas, dejando otras regiones cada vez más vacías. Esa danza silenciosa estaba dirigida por la gravedad, esta fuerza, tan familiar en nuestra vida diaria, la que hace caer una manzana o mantiene tus pies sobre el suelo. Es en realidad la escultora más paciente y persistente del universo. No actúa de manera brusca, sino constante. Donde hay un poco más de masa, la gravedad tira con un poco más de fuerza, y esa ventaja inicial se amplifica con el tiempo. Así, las regiones densas se hicieron más densas, y las vacías, más vacías. Si pudiéramos viajar con una cámara al universo de hace unos cientos de millones de años, lo que veríamos no sería un paisaje lleno de estrellas, sino un entramado oscuro, casi transparente, con nudos donde la materia empezaba a acumularse, como un bosque subterráneo de raíces que aún no ha mostrado su follaje. Era un escenario expectante, como un teatro con las luces apagadas y los actores detrás del telón, esperando su entrada. La gravedad estaba preparando el escenario. No había prisa. En la escala cósmica, millones de años pueden ser apenas un suspiro. Mientras tanto, el gas de hidrógeno y helio se dejaba atrapar, cayendo en esos pozos invisibles.
Allí, comprimido y calentado, se gestaba la posibilidad de algo nuevo. Las primeras estrellas. Lo extraordinario es que toda esta coreografía fue desencadenada por fluctuaciones cuánticas, esos pequeños temblores microscópicos que ocurren incluso en el vacío, lo diminuto marcando el destino de lo gigantesco. Es como si una vibración imperceptible en una cuerda pudiera decidir la forma final de una sinfonía entera, una prueba más de que en el universo todo está conectado, desde lo más pequeño hasta lo más inmenso. El universo, hasta entonces uniforme y silencioso, estaba a punto de cambiar para siempre. Con estas semillas listas, con la materia oscura tejiendo su red invisible y la gravedad afinando su compás, llegó el momento de que el gas se reuniera para encender la primera luz. El universo había preparado su escenario. Las semillas invisibles, esos nudos de materia oscura y gas, estaban listas. La gravedad, paciente y constante, comenzó a reunir hidrógeno y helio en regiones cada vez más densas. Y entonces, en un proceso lento pero inevitable, las primeras luces comenzaron a encenderse. Fue el nacimiento de las primeras estrellas. Imagina una nube de gas inmensa, extendida en el vacío. Al principio parece tranquila, pero la gravedad no perdona. Poco a poco empieza a comprimirla, a juntar cada átomo con sus vecinos. La nube se va encogiendo como una mano que aprieta una esponja, cada vez más apretada, cada vez más caliente. En su interior la temperatura sube, la presión aumenta, y llega un momento en que ocurre algo maravilloso. Los núcleos de hidrógeno comienzan a fusionarse. De esa fusión surge energía, y esa energía se libera como luz. Así, en el silencio de un cosmos oscuro, se encendió la primera estrella. Estas primeras estrellas son conocidas como de Población Tercero. Eran muy distintas a las que vemos hoy en el cielo. Eran gigantescas, mucho más masivas que el Sol, y por eso ardían con una intensidad feroz. Su luz era blanca, azulada, casi enceguecedora. Vivían poco tiempo, apenas unos millones de años, que en la escala cósmica es como un parpadeo. Eran estrellas breves pero deslumbrantes, como fuegos artificiales que iluminan la noche por un instante y luego desaparecen. Pero aunque efímeras, tuvieron un papel fundamental. Hasta ese momento, el universo estaba hecho casi por completo de hidrógeno y helio. Nada más. Sin embargo, dentro de estas estrellas colosales, la fusión nuclear fue creando elementos más pesados: carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro, elementos que hoy encontramos en nuestros cuerpos, en las montañas, en el aire que respiramos. Todo lo que nos rodea es fruto de esas primeras cocinas estelares. Podemos pensarlo con una comparación sencilla. Imagina que el universo al principio era como una cocina con apenas dos ingredientes: harina y agua. Puedes hacer algo simple, pero no demasiado variado. Con la llegada de las primeras estrellas, es como si alguien hubiera agregado sal, especias, verduras, aceites. De repente, la cocina se llenó de posibilidades. Las estrellas de Población Tercero fueron los primeros chefs del cosmos, preparando los condimentos que más tarde permitirían recetas mucho más complejas. Planetas rocosos, océanos, moléculas orgánicas. El final de estas estrellas era tan violento como su vida era breve. Cuando agotaban su combustible, colapsaban bajo su propio peso y explotaban en supernovas colosales. Esas explosiones lanzaban los elementos recién creados al espacio, sembrando el universo con materiales nuevos. Cada supernova era como una gigantesca fogata que, al extinguirse, dejaba brasas que podían encender nuevas llamas en otros lugares. Podemos imaginarlo como el ciclo de las estaciones. Un árbol florece, da frutos, y al morir deja semillas que más tarde se convertirán en nuevos árboles. De la misma manera, las primeras estrellas nacieron, brillaron y murieron, pero en su muerte dejaron el legado más valioso,
los elementos necesarios para que el universo pudiera volverse más rico y diverso. Es conmovedor pensar que cada átomo de hierro en tu sangre, cada átomo de calcio en tus huesos, cada molécula de oxígeno que respiras, alguna vez estuvo en el corazón ardiente de una estrella gigantesca. Literalmente, somos polvo de estrellas, pero no de cualquiera. Somos descendientes de aquellas primeras luces que transformaron un universo simple en un universo lleno de posibilidades. Con la aparición de estas estrellas, el cosmos dejó de ser un lugar oscuro y uniforme. Se llenó de destellos, de calor, de energía. Era el anuncio de que las primeras estructuras más grandes estaban por formarse, porque donde nacen estrellas, pronto se levantan ciudades cósmicas enteras. Las galaxias. El universo, iluminado por las primeras estrellas, ya no era un lugar tan uniforme como antes. La oscuridad absoluta se había roto en miles de puntos incandescentes que brillaban en medio de un océano de gas y materia oscura. Cada estrella era un pequeño faro solitario, pero no estaban destinadas a permanecer aisladas. La gravedad, esa escultora incansable, empezó a unirlas en grupos cada vez más compactos. Fue así como nacieron las primeras galaxias diminutas. Al comienzo eran apenas cúmulos de estrellas y gas, frágiles y dispersos. No se parecían en nada a las grandes espirales que hoy decoran las páginas de los libros de astronomía, ni a las majestuosas imágenes captadas por telescopios como el Hubble o el James Webb. Eran estructuras pequeñas, irregulares, apenas un puñado de miles o millones de estrellas reunidas por la atracción mutua. Desde lejos, habrían parecido manchas difusas, nubes brillantes perdidas en la inmensidad. Imagina que estás mirando un cielo nocturno cubierto de luciérnagas. Al principio, cada una vuela sola, iluminando su propio rincón. Pero pronto algunas se agrupan, atraídas por la luz de las otras. Forman pequeños enjambres que, aunque modestos, llaman la atención en la oscuridad. Algo parecido ocurría con aquellas estrellas primitivas. Atraídas unas por otras, comenzaron a bailar en conjunto, creando los primeros embriones de galaxias. Estas protogalaxias eran pequeñas, pero representaban un cambio trascendental. No eran solo estrellas aisladas, sino comunidades cósmicas. Dentro de ellas, el gas seguía colapsando, generando nuevas generaciones de estrellas. Y esas nuevas estrellas, más pequeñas y longevas que las primeras, aseguraban que la luz no se apagara rápidamente. Lo que había comenzado como destellos breves e intensos empezó a transformarse en un resplandor más duradero. Con el paso del tiempo, estos pequeños cúmulos no permanecieron separados. La gravedad volvió a hacer su trabajo, uniendo unas estructuras con otras. Era como observar gotas de agua deslizándose por un vidrio. Al principio pequeñas y separadas, pero a medida que se encuentran, se fusionan y forman gotas más grandes. Así, las primeras galaxias diminutas fueron creciendo, chocando, mezclándose, hasta convertirse en sistemas más complejos y masivos. Este proceso no fue rápido. Durante cientos de millones de años, el universo fue un escenario de fusiones y colisiones. No eran eventos suaves ni ordenados. Cuando dos protogalaxias se encontraban, sus estrellas se agitaban en trayectorias caóticas, como abejas desorientadas en un panal sacudido. Sin embargo, después del caos, la gravedad encontraba un nuevo equilibrio, y de la colisión surgía una galaxia mayor, más rica en estrellas y gas. Podemos imaginarlo como los inicios de una ciudad. Al principio, un par de casas aisladas, quizás una pequeña aldea. Luego, con el tiempo, esas aldeas se conectan entre sí. Los caminos se cruzan, se forman pueblos más grandes. Finalmente, tras siglos de crecimiento y fusiones, nace una ciudad. Así fue como las primeras comunidades estelares fueron sentando las bases de las futuras galaxias majestuosas. Si hoy miramos con los telescopios más poderosos, podemos asomarnos a ese pasado remoto. Lo que vemos no son solo galaxias modernas,
sino también esas versiones jóvenes, pequeñas, rojizas por la distancia, que nos muestran cómo eran los primeros intentos del universo por organizar la materia. Es como si pudiéramos abrir un álbum de fotos familiares y encontrar a las galaxias en su infancia. Torpes, irregulares, pero llenas de promesas. Estas primeras galaxias diminutas fueron los ladrillos fundamentales con los que el universo construyó sus grandes estructuras. A partir de ellas, gracias a miles de millones de años de fusiones y reorganizaciones, nacieron las galaxias espirales, elípticas e irregulares que conocemos hoy. Todo lo que ahora vemos desde la Vía Láctea hasta la inmensa Andrómeda tiene sus raíces en aquellos pequeños cúmulos que comenzaron a unirse cuando el universo apenas era un adolescente. Hoy, gracias a los telescopios más poderosos, tenemos la posibilidad de mirar hacia atrás en el tiempo, casi hasta esos primeros instantes en que las galaxias diminutas comenzaron a formarse, porque en astronomía, mirar lejos significa mirar al pasado. La luz que vemos ahora partió de aquellas galaxias cuando el universo era apenas un niño. El telescopio espacial Hubble, lanzado en 1990, abrió una ventana sin precedentes. Durante años tomó imágenes profundas del cielo, apuntando a regiones que parecían vacías. Lo que reveló fue asombroso. Incluso en los rincones más oscuros, aparecían cientos, miles de galaxias diminutas y lejanas, algunas de ellas tan distantes que su luz había viajado más de 13.000 millones de años para llegar a nosotros. Eran pequeñas, rojizas, como brasas apenas encendidas en el horizonte cósmico, pero en realidad eran las primeras ciudades estelares, los embriones de lo que después serían las grandes estructuras que hoy conocemos. Más recientemente, el telescopio espacial James Webb nos ha permitido ir aún más lejos. Sus espejos dorados y su capacidad de observar en el infrarrojo capturan la luz estirada por la expansión del universo. Gracias a él hemos podido detectar galaxias que nacieron apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Son como recuerdos casi imposibles de alcanzar, fotografías de la infancia cósmica que parecían perdidas. Verlas es como encontrar una imagen antigua de tus abuelos cuando eran niños, pequeñas, distintas, pero con un parecido inconfundible a lo que vendría después. Lo sorprendente es que muchas de esas primeras galaxias resultaron más grandes y brillantes de lo que los astrónomos esperaban. El universo, parece, aprendió a formar estructuras con una rapidez extraordinaria, y ese descubrimiento ha abierto nuevas preguntas. ¿Cómo pudieron crecer tan rápido? ¿Qué procesos ocultos ayudaron a que aquellas manchas diminutas se convirtieran tan pronto en faros luminosos? Cada nueva observación no solo nos da respuestas, sino que también nos regala más enigmas. Pero la historia de cómo entendimos que existen otras galaxias no comienza con telescopios espaciales, sino mucho antes, aquí en la Tierra, con un hombre que cambió nuestra forma de mirar el cielo. Edwin Hubble. A principios del siglo XX, la mayoría de los astrónomos pensaba que todo el universo era nuestra galaxia, la Vía Láctea. Los nebulosos que se veían en el cielo eran considerados nubes de gas internas, parte de nuestra propia casa cósmica. Hubble, observando con el telescopio del Monte Wilson en California, estudió una de esas nebulosas, Andrómeda. Lo que descubrió fue revolucionario. Dentro de esa mancha difusa logró identificar estrellas individuales, incluidas unas muy especiales llamadas cefeidas, que actúan como faros cósmicos para medir distancias. Con ellas, Hubble calculó que Andrómeda estaba mucho más lejos de lo que podía estar cualquier objeto dentro de la Vía Láctea. Eso significaba una sola cosa. Andrómeda no era una nube de gas, era otra galaxia entera, una isla estelar más allá de nuestra propia isla. El impacto de este descubrimiento fue enorme. De pronto, el universo se multiplicó. Ya no estábamos en el todo, sino en una pequeña parte de algo mucho más vasto. Era como si un pez que siempre creyó vivir en el único estanque existente descubriera de pronto que su lago
está conectado con un océano inmenso, lleno de otras aguas. La humanidad comprendió que la Vía Láctea era apenas una entre miles de millones de galaxias. Con el paso de las décadas, cada nuevo telescopio ha ido confirmando y ampliando esa visión. Y hoy, gracias a Hubble y a Webb, podemos asomarnos directamente a aquellas primeras galaxias diminutas, a esos embriones cósmicos que nacieron en un universo recién estrenado. Verlas no es solo un logro científico, es una experiencia profundamente humana, porque nos conecta con nuestros propios orígenes. Cada una de esas islas estelares lejanas es un recordatorio de que nuestra historia no empezó aquí, sino en un proceso universal que se extiende a todos los rincones del cosmos. A partir de esas islas estelares, la danza gravitatoria fue tejiendo obras maestras más grandes. Las galaxias no son entidades estáticas ni solitarias. Desde sus orígenes más modestos, siempre han estado en movimiento, siguiendo trayectorias marcadas por la gravedad que las conecta unas con otras. El universo no es un escenario inmóvil donde cada galaxia ocupa un asiento fijo, sino un baile lento, larguísimo, en el que todas participan. Y en este baile, uno de los movimientos más espectaculares es la fusión. Imagina dos galaxias acercándose poco a poco, atraídas como imanes invisibles. A primera vista, podrías pensar que se chocarían como dos bolas de billar, con un impacto brusco y destructivo, pero en realidad, las galaxias son en su mayor parte espacio vacío. Las estrellas dentro de ellas están tan alejadas unas de otras que, incluso durante una colisión, lo más común es que no se toquen directamente. Lo que sí ocurre es que la gravedad deforma, estira y redibuja la forma de ambas, como si fueran dos nubes que se cruzan en el cielo y terminan mezclándose. Una buena analogía es la del agua. Imagina gotas deslizándose sobre una ventana después de la lluvia. Al principio, cada gota mantiene su forma, redondeada y brillante, pero cuando se encuentran, la tensión superficial las atrae y se funden en una gota mayor. Poco a poco esas gotas se convierten en un hilo, y luego en un río que recorre el vidrio. Así también las galaxias, al unirse, dejan de ser sistemas aislados y dan lugar a algo más grande, más complejo, con nuevas formas y nuevas estrellas. Las fusiones de galaxias son procesos largos. Pueden durar cientos o incluso miles de millones de años. Desde nuestra perspectiva humana, acostumbrada a medir el tiempo en días, años o, como mucho, siglos, es casi imposible imaginar la lentitud de esta danza. Pero a escala cósmica, la paciencia es la norma. Durante el encuentro, las galaxias se estiran, lanzan corrientes de estrellas al vacío como brazos luminosos, generan espirales deformadas, colas de gas que se retuercen como cintas en el aire. Y mientras tanto, en su interior, las nubes de gas se comprimen, dando lugar a brotes intensos de formación estelar. Es como si el choque encendiera fuegos artificiales de luz. Hoy sabemos que nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, también tiene una cita con el destino. Dentro de unos 4.000 millones de años, se encontrará con Andrómeda, su vecina más cercana. Ambas se acercan a una velocidad de unos 110 kilómetros por segundo. En la escala humana, eso parece vertiginoso, pero en la escala galáctica es apenas un paseo tranquilo. Cuando finalmente se unan, no habrá destrucción total, sino una transformación. Sus formas espirales se deformarán, se estirarán en colas brillantes, hasta que al final se fundan en una nueva galaxia elíptica, mucho más grande. Los astrónomos ya le han puesto nombre: Milcomeda, una mezcla de Milky Way y Andrómeda. Pensar en ello puede ser abrumador, pero también liberador. No estaremos aquí para presenciarlo, claro, pero nuestro hogar cósmico está destinado a cambiar, a evolucionar. Como todo en el universo, la fusión entre la Vía Láctea y Andrómeda será una de esas historias cósmicas que se escriben a un ritmo que trasciende cualquier calendario humano. Y así como nuestra galaxia tiene ese futuro asegurado,
Lo mismo ha ocurrido incontables veces a lo largo de la historia del universo. De hecho, las grandes galaxias que hoy vemos, majestuosas y maduras, son el resultado de innumerables fusiones previas. Cada una lleva en sus entrañas la memoria de esas uniones, como si fueran cicatrices de un pasado violento pero creador. Las galaxias chocan, se deforman, se fusionan, y de ese proceso nacen nuevas formas y nuevas posibilidades. Es el modo en que el universo recicla su materia, en que convierte lo disperso en orden, lo fragmentado en totalidad. Y aunque a nosotros pueda parecernos un proceso caótico, en realidad es la manera natural en que la gravedad continúa su obra de escultura. Cuando pensamos en galaxias fusionándose, solemos imaginarlas como encuentros aislados, dos sistemas que se cruzan y se transforman, pero la realidad es aún más grandiosa. Las galaxias no viven solas, no flotan dispersas como hojas en el viento. Forman parte de estructuras mayores, entramados cósmicos que abarcan distancias incomprensibles. Al igual que las ciudades existen dentro de países y los países dentro de continentes, las galaxias también se agrupan en jerarquías que nos muestran la escala inmensa del universo. Las primeras fusiones dieron lugar a galaxias más grandes, y esas galaxias, a su vez, comenzaron a reunirse en cúmulos. Un cúmulo de galaxias es como una gran familia cósmica. Decenas, a veces cientos o miles de galaxias compartiendo un mismo espacio, ligadas por la gravedad común. Allí, las fusiones no eran raras, sino inevitables. Como en una feria abarrotada, los encuentros eran frecuentes, las trayectorias se entrelazaban, y cada miembro se veía afectado por la presencia del otro. Pero incluso los cúmulos no eran el final de la historia. Los cúmulos mismos se agruparon en supercúmulos, verdaderos archipiélagos cósmicos. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, pertenece al grupo local, un pequeño conjunto de unas 50 galaxias, que a su vez forma parte del supercúmulo de Virgo, y este, a su vez, de una estructura aún mayor llamada Laniakea, que significa cielo inconmensurable en hawaiano. El nombre le hace justicia. Laniakea se extiende por más de 500 millones de años luz y contiene cientos de miles de galaxias. Cuando los astrónomos comenzaron a mapear estas estructuras, descubrieron algo sorprendente. Las galaxias no se distribuyen al azar, sino que forman un entramado gigantesco conocido como la red cósmica. Imagina una tela de araña, extendida a una escala inimaginable, con hilos que conectan nodos brillantes. Esos nodos son cúmulos y supercúmulos, unidos por filamentos de galaxias y gas. Y entre los filamentos, vastos vacíos donde casi no hay nada. Esa red cósmica es como el esqueleto del universo, moldeado por la gravedad y la materia oscura. Desde la distancia adecuada se asemeja a una estructura orgánica, como las ramificaciones de un árbol, o incluso como las conexiones de un cerebro gigante. Cada filamento es un río de galaxias, fluyendo lentamente hacia los centros de mayor densidad. Allí, en esos nudos, las fusiones se vuelven inevitables, y las galaxias crecen alimentándose unas de otras. Podemos compararlo con un paisaje natural. Piensa en cómo las gotas de lluvia que caen en una montaña no permanecen dispersas, se juntan, forman arroyos, esos arroyos se convierten en ríos, y finalmente todos desembocan en el mar. Algo parecido ocurre en el universo. Las galaxias pequeñas, como gotas, se unen en corrientes que fluyen a lo largo de los filamentos. Esas corrientes, con el tiempo, forman océanos galácticos, cúmulos y supercúmulos donde la densidad es tan grande que todo se organiza alrededor de un centro común. Lo más asombroso es que podemos observar esa red cósmica de manera indirecta. Gracias a estudios del fondo cósmico de microondas, de la distribución de galaxias y del movimiento de cúmulos enteros, los científicos han trazado mapas de estas estructuras a gran escala.
El resultado es un retrato del universo como un organismo vivo, dinámico, en el que cada parte está conectada con otra por hilos invisibles de gravedad. Dentro de este gran entramado, cada galaxia es como una célula dentro de un cuerpo gigantesco. Puede parecer insignificante en comparación con la totalidad, pero sin esas células el organismo no existiría. Y en cada una de esas galaxias, incluidas las que forman parte de nuestro grupo local, late un corazón luminoso, sus estrellas y, en muchos casos, un centro enigmático que guarda secretos aún más profundos. Pero dentro de cada galaxia, el verdadero corazón late en sus estrellas y sus centros enigmáticos. Cuando hablamos de galaxias solemos pensar en sus estrellas, en sus brazos espirales extendidos como remolinos de luz o en las nubes de gas y polvo que se encienden con colores brillantes. Pero en el corazón de la mayoría de ellas, oculto bajo capas de luz y millones de soles, se encuentra un protagonista mucho más misterioso. Un agujero negro supermasivo. La idea de que en el centro de una galaxia puede existir algo así puede sonar inquietante. Un agujero negro es una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Y sin embargo, lejos de ser solo devoradores insaciables, los agujeros negros centrales parecen desempeñar un papel fundamental en la vida de las galaxias. Los astrónomos piensan que estos colosos se formaron muy pronto, cuando el universo era aún joven. Una posibilidad es que nacieran del colapso de estrellas gigantes, mucho más grandes que las de población tercero, que dejaron tras de sí semillas de agujeros negros. Con el tiempo, esas semillas crecieron al alimentarse de gas y al fusionarse entre sí durante las colisiones de galaxias. Otra hipótesis es que en las regiones más densas del universo primitivo, enormes nubes de gas colapsaron directamente para formar agujeros negros con millones de veces la masa del Sol. Cualquiera sea el origen exacto, lo cierto es que hoy encontramos agujeros negros supermasivos en el centro de casi todas las galaxias grandes, incluyendo la nuestra, la Vía Láctea. El agujero negro en el centro de nuestra galaxia se llama Sagitario A. Tiene una masa de unos 4 millones de soles, concentrados en un espacio más pequeño que la órbita de Mercurio. Y, aunque por lo general está tranquilo, sabemos que en el pasado fue mucho más activo, emitiendo chorros de radiación y energía. Es fascinante pensar que nuestro hogar cósmico guarda en su núcleo un gigante silencioso, dormido la mayor parte del tiempo, pero con la capacidad de alterar todo su entorno. Estos agujeros negros no son simples espectadores. Su influencia se extiende mucho más allá de su horizonte de sucesos. Cuando el gas y la materia caen hacia ellos, se calientan a temperaturas extremas y emiten radiación en todas las longitudes de onda. Rayos X, luz visible, ondas de radio. A veces, en lugar de tragarse todo de inmediato, expulsan chorros de partículas a velocidades cercanas a la de la luz. Esos chorros se extienden por miles o incluso millones de años luz, como lanzas de energía que atraviesan la oscuridad del cosmos. Cuando observamos esos chorros, lo que vemos son auténticos faros cósmicos. Algunos de ellos brillan tanto que pueden eclipsar la luz de todas las estrellas de su galaxia juntas. A estos fenómenos los llamamos cuásares. Son tan luminosos que podemos verlos desde distancias inmensas, convirtiéndose en marcadores que nos permiten estudiar el universo lejano. Imagínalos como faros en la costa de un mar oscuro. Su luz no solo guía, también revela la existencia de tierras lejanas que de otro modo permanecerían ocultas. El papel de los agujeros negros supermasivos va más allá de la simple espectacularidad de sus chorros. También parecen regular el crecimiento de las galaxias que los albergan. Cuando un agujero negro está muy activo y expulsa energía, calienta el gas que lo rodea e incluso lo lanza fuera de la galaxia. Ese gas, al estar más caliente o al escapar, ya no puede condensarse tan fácilmente para formar nuevas estrellas. En otras palabras, el agujero negro controla el ritmo de nacimiento de estrellas, como un director de orquesta que marca los compases
para que la música no se acelere demasiado ni se detenga del todo. Esta interacción entre los agujeros negros y las galaxias ha desconcertado a los astrónomos durante décadas. ¿Cómo puede un objeto tan pequeño en comparación con su galaxia, después de todo, ocupa apenas una fracción minúscula de su volumen total, tener tanta influencia? Es como si en una ciudad inmensa, con millones de habitantes, una sola persona pudiera decidir cuándo se construyen casas nuevas o cuándo se cierran fábricas. Y sin embargo, la evidencia muestra que la masa del agujero negro central está estrechamente relacionada con la masa total de las estrellas de su galaxia. Esa relación sugiere que ambas han evolucionado juntas, en un delicado equilibrio de crecimiento y regulación. Podemos compararlo con el corazón en un cuerpo. El corazón es pequeño en relación con todo el organismo, pero regula el flujo de sangre que da vida a cada célula. Si late demasiado rápido o demasiado lento, todo el cuerpo se resiente. De manera similar, los agujeros negros supermasivos parecen actuar como corazones galácticos, bombeando energía que asegura el equilibrio entre el nacimiento de nuevas estrellas y la estabilidad del sistema. En los observatorios de la Tierra y en el espacio, los astrónomos han captado imágenes asombrosas de estas estructuras. El telescopio del horizonte de sucesos, por ejemplo, logró en 2019 la primera imagen de la sombra de un agujero negro en la galaxia M87. Allí, en el centro de ese coloso, se encuentra un agujero negro con la masa de miles de millones de soles. Su sombra oscura, rodeada por un anillo brillante de materia incandescente, se ha convertido en un ícono de la astronomía moderna. Verlo es casi como mirar directamente a los ojos del universo. Y aunque solemos pensar en ellos como símbolos de destrucción, hay algo profundamente creador en su papel. Sin la energía que liberan, muchas galaxias habrían formado estrellas demasiado rápido, agotando su combustible de gas en muy poco tiempo. Gracias a los agujeros negros, ese gas se regula, se recicla, y las galaxias pueden sostener su vida estelar durante miles de millones de años. En cierto modo, lo que al principio parecía un monstruo devorador, se revela como un guardián silencioso, un regulador necesario para la armonía cósmica. Cuando piensas en los cuásares, imagina faros titánicos proyectando luz en la oscuridad infinita. Esos haces de energía nos llegan desde distancias tan lejanas que algunos provienen de cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Son como cartas enviadas desde la infancia del cosmos, contándonos que ya entonces los agujeros negros supermasivos estaban activos, influyendo en sus galaxias anfitrionas. Todo esto nos recuerda que el universo no es solo un cúmulo de estrellas, sino una sinfonía de fuerzas invisibles, de equilibrios delicados entre creación y destrucción, entre orden y caos. Y en el centro de esa sinfonía, los agujeros negros supermasivos llevan el compás, ocultos, silenciosos, pero imprescindibles. Si ampliamos la mirada, vemos que las galaxias no están solas, forman una red inmensa. Cuando ampliamos la mirada y dejamos de observar galaxias individuales, lo que aparece ante nosotros es una estructura aún más majestuosa y sorprendente. El universo, visto a gran escala, no es un caos desordenado de estrellas y sistemas dispersos. En realidad, es una red inmensa, un entramado de filamentos que conectan galaxias, cúmulos y supercúmulos en un patrón tan grande que cuesta ponerlo en palabras. Esa red, invisible a simple vista, está formada principalmente por materia oscura y gas. La materia oscura actúa como un andamio universal. Es la estructura oculta sobre la que se apoya todo lo demás. No brilla, no emite luz, no podemos verla directamente, pero su presencia se revela en cómo curva la gravedad, en cómo guía los movimientos de las galaxias. El gas, por su parte, fluye a lo largo de esos filamentos, concentrándose en los nodos donde la densidad es mayor, alimentando la formación de estrellas
y nuevas galaxias. Imagina un collar gigante extendido sobre una mesa. Las cuentas son las galaxias brillantes y coloridas, y el hilo que las conecta es invisible, pero mantiene el orden y la forma. Ese hilo es la materia oscura, y sin él las cuentas estarían dispersas, sin un patrón definido. Gracias a ese andamio oculto, el universo adquirió una estructura coherente, con vacíos enormes entre los filamentos y regiones densas en los nodos donde se concentran los cúmulos de galaxias. Los astrónomos han logrado mapear esta red cósmica utilizando observaciones del movimiento de galaxias, simulaciones por computadora y estudios de cómo la luz de objetos lejanos se curva al atravesar grandes cantidades de materia invisible. El resultado es un retrato impresionante, un universo que se parece, a gran escala, a una esponja, a un panal de abejas o incluso a las conexiones neuronales de un cerebro gigantesco. La analogía con un bosque subterráneo ayuda a imaginarlo. Bajo el suelo de un bosque real existe una red de raíces y hongos que conecta a los árboles entre sí. A través de esa red se transmiten nutrientes, señales químicas y hasta advertencias de peligro. Es un sistema oculto, pero vital para la vida de todo el bosque. El universo funciona de manera similar. Los filamentos de materia oscura y gas conectan a las galaxias como si fueran árboles unidos por raíces invisibles. Cada galaxia no es un ente aislado, sino parte de un ecosistema cósmico mayor. Es fascinante pensar que cuando miramos una galaxia en el cielo, lo que vemos es solo la parte visible de esa red, como si en un bosque nocturno solo pudiéramos ver los troncos iluminados por la luna, sin darnos cuenta de que bajo la Tierra existe un sistema aún más vasto que los mantiene unidos. Los vacíos cósmicos, esas regiones enormes casi sin materia, también forman parte de este entramado. Son como claros en el bosque, espacios donde apenas hay unas pocas galaxias, rodeados de paredes de filamentos que delimitan su extensión. El contraste entre las zonas densas y los vacíos crea un patrón bellísimo que nos habla de un universo dinámico y autoorganizado. Las simulaciones cosmológicas, ejecutadas en supercomputadoras, nos muestran cómo surgió esta red, partiendo de las fluctuaciones cuánticas iniciales. La materia oscura comenzó a concentrarse en filamentos, y el gas la siguió como agua corriendo por un cauce. Con el tiempo, en los nudos de esos filamentos se encendieron las primeras galaxias, como luces que aparecen en una red eléctrica encendida por primera vez. Es un espectáculo que nos recuerda que la belleza del cosmos no surge del azar, sino de leyes físicas simples repetidas a gran escala. La red cósmica no solo es un escenario, también es un proceso vivo. A lo largo de miles de millones de años, las galaxias se han desplazado a lo largo de sus filamentos, cayendo hacia los nodos densos. Allí, como gotas deslizándose por ramas hacia un tronco común, se forman cúmulos gigantescos de galaxias. Y dentro de esos cúmulos, la danza de fusiones y colisiones continúa, alimentando la evolución de nuevas estructuras. Si pudiéramos alejarnos lo suficiente del universo y observarlo en su totalidad, veríamos un tejido de luz y sombra, una malla tridimensional que se extiende sin fin. Cada filamento, cada nodo, cada vacío, es parte de un diseño mayor. Y lo más poético es que ese diseño de alguna manera se refleja en nosotros. El patrón de conexiones neuronales en nuestro cerebro, las ramificaciones de las raíces en un bosque, los canales de un río en un valle, todos parecen repetir la misma geometría universal. Es como si la naturaleza insistiera en hablar un mismo idioma, desde lo más pequeño hasta lo más grande. De este bosque cósmico pasemos a algo más cercano, la historia de nuestra propia casa, la Vía Láctea. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es nuestro hogar cósmico. Todas las estrellas que vemos a simple vista en el cielo forman parte de ella. Incluso el Sol, con sus planetas y con la Tierra, no es más que una estrella común perdida en uno de sus brazos espirales. Pero, ¿cómo surgió esta galaxia en particular? ¿Qué historia guarda nuestra casa entretejida en ese mar de estrellas?
La Vía Láctea no nació de golpe, con su forma elegante ya dibujada. Al igual que todas las galaxias grandes, surgió de un proceso largo y complejo que comenzó con la unión de pequeñas protogalaxias. En los primeros 1.000 millones de años después del Big Bang, el universo estaba poblado de estos diminutos embriones galácticos. Algunos eran apenas cúmulos de estrellas y gas. Otros tenían ya núcleos más densos. La gravedad fue reuniéndolos, una fusión tras otra, hasta que poco a poco fueron formando una estructura mayor. Podemos imaginarlo como una ciudad en construcción. Al principio, unas pocas aldeas dispersas, cada una con sus casas y fogatas. Luego, con el paso del tiempo, los caminos se cruzan, las aldeas se juntan, se levantan murallas y se organiza un centro. Así, lo que eran comunidades separadas se convierten en una ciudad próspera y extensa. La Vía Láctea fue esa ciudad en crecimiento, resultado de incontables fusiones de protogalaxias que se encontraron y se mezclaron en el espacio profundo. Las estrellas más antiguas que hoy podemos observar en nuestra galaxia son testigos de ese pasado remoto. Muchas de ellas habitan en el halo, una región esférica que envuelve a la galaxia como un velo tenue de luz. Son estrellas viejas, rojas, de baja metalicidad, es decir, formadas cuando el universo apenas comenzaba a enriquecer su química con elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Algunas tienen más de 12.000 millones de años. Si pudiéramos escucharlas, serían como ancianos que nos relatan la infancia de la galaxia, con historias de tiempos turbulentos y fusiones violentas. Cada una de esas estrellas antiguas lleva en su composición química las huellas de las primeras supernovas. En sus átomos de hierro, carbono y oxígeno encontramos la firma de aquellas explosiones estelares que sembraron el cosmos. Esos elementos son los mismos que hoy forman parte de nuestros cuerpos. De alguna manera, estamos unidos a esa prehistoria galáctica. La sangre que corre por nuestras venas contiene átomos que nacieron en estrellas que brillaron miles de millones de años antes de que existiera el Sol. La forma actual de la Vía Láctea, con sus brazos espirales y su disco luminoso, se fue consolidando con el tiempo. A medida que más materia se acumulaba, la rotación de la galaxia la aplanaba, como una pizza que gira y se extiende bajo las manos de un cocinero. Los brazos espirales se formaron como ondas de densidad, regiones donde el gas se comprime y nacen nuevas estrellas en un ciclo constante. Así, la galaxia fue adquiriendo no solo tamaño, sino también un ritmo interno. Lugares donde el pasado y el presente se entrelazan en un tejido continuo de nacimientos estelares. Nuestra galaxia no ha estado sola en este proceso. A su alrededor orbitan galaxias enanas, algunas de las cuales ya han sido devoradas por la Vía Láctea. Sus estrellas quedaron dispersas en corrientes que recorren el halo, como recuerdos luminosos de un festín cósmico. Incluso hoy, la galaxia sigue creciendo al absorber a sus pequeñas vecinas. Es un recordatorio de que el universo está en constante transformación, que nada permanece inmóvil. Pero la historia de la Vía Láctea no solo se escribe con ecuaciones y telescopios. Desde hace miles de años, los seres humanos han mirado hacia el cielo y se han maravillado con esa franja blanquecina que lo cruza de lado a lado. En noches despejadas y oscuras, lejos de las luces de la ciudad, la Vía Láctea se muestra como un río de estrellas, una corriente luminosa que divide la bóveda celeste. Distintas culturas le han dado nombres y significados. Para los griegos antiguos, era leche derramada por la diosa Hera. De allí, el nombre Galaxias, que significa leche en griego. Para los mayas era la gran serpiente celestial, un camino de dioses y ancestros. En muchas tradiciones nativas americanas se la conocía como el camino de los espíritus, la ruta por la que viajaban las almas hacia el más allá. En África, algunos pueblos la veían como la ceniza de una fogata cósmica, y para los navegantes durante siglos fue brújula y mapa,
una referencia luminosa que les permitía orientarse en la oscuridad del mar. Es conmovedor pensar que mientras la ciencia nos cuenta que la Vía Láctea nació de fusiones de protogalaxias, nuestros antepasados ya habían encontrado en ella un símbolo de unión entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino. La franja de luz en el cielo era, y sigue siendo, un puente. Nos recuerda que somos parte de algo más grande, de una historia que comenzó mucho antes de nosotros y que seguirá mucho después. Hoy, gracias a telescopios modernos, podemos estudiar nuestra galaxia desde dentro, cartografiar sus estrellas, analizar sus corrientes estelares, medir su rotación, pero incluso con toda esa información, sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Es tan vasta que aún no conocemos con certeza su número exacto de estrellas, ni todos los secretos que guarda en su halo y en su centro. Vivimos en ella como peces en un océano, capaces de explorar solo un fragmento del agua que nos rodea. Y mientras entendemos la nuestra, surge otra pregunta. ¿Cómo siguen naciendo galaxias hoy? Imagina que seguimos flotando en ese bosque cósmico del que venimos hablando, pero ahora prestamos atención a un detalle que, a primera vista, podría pasar desapercibido. En los bordes de los filamentos, en las periferias de los cúmulos, en rincones tranquilos del universo local, aún aparecen luces nuevas. Son pequeñas, modestas, tímidas, y sin embargo son nacimientos reales. No hablamos de grandes espirales monumentales como Andrómeda, ni de elípticas gigantes que dominan los centros de los cúmulos, sino de galaxias pequeñas, irregulares, a menudo desaliñadas, con parches de gas que brillan como brasas recién avivadas. En un universo que ya pasó su mediodía de formación estelar hace miles de millones de años, todavía quedan cocinas encendidas, y eso, de algún modo, nos recuerda que el cosmos no ha dejado de crecer, solo ha cambiado el ritmo, como una fogata que pasa del fuego furioso a la brasa persistente. Vamos despacio. ¿Cómo es que aún pueden nacer galaxias pequeñas? No siempre se trata de aparecer de la nada, sino de ensamblarse paso a paso. Miníjalos de materia oscura que acumulan gas frío, nubes que se enfrían y colapsan, fragmentos que se unen como ladrillos dispersos que, con paciencia, terminan levantando una pared. Estas galaxias enanas se alimentan de corrientes de gas que descienden por los filamentos de la red cósmica como arroyos de montaña. Otras veces son encendidas por encuentros suaves, rozamientos que comprimen el gas y disparan brotes de estrellas azules. Su estética no es la de un remolino perfecto, sino la de un jardín salvaje. Regiones HEA que titilan en rojo, cúmulos jóvenes que chisporrotean, colas de gas que parecen hilos sueltos de una bufanda. Hay belleza en ese desorden. Si lo traemos a lo cotidiano, piensa en una ciudad después de su gran boom de construcción. Los rascacielos ya están en pie, los grandes bulevares trazados. Pero todavía, aquí y allá, aparecen nuevas casas, ferias, pequeñas plazas. No transforman el horizonte entero, pero mantienen viva la trama urbana. Con las galaxias pequeñas pasa algo parecido. Su nacimiento no reescribe el mapa del universo, pero lo mantiene respirando, con rincones que siguen estrenando luces. En ellas, la física es íntima. El equilibrio entre la presión del gas que empuja hacia afuera y la gravedad que tira hacia adentro. La radiación de las estrellas recién nacidas que calienta y a veces expulsa el gas, los vientos de supernovas que esculpen cavidades y reciclan material. Cada brote estelar es un festival breve y luminoso, y cada pausa es una calma necesaria para que el gas vuelva a juntarse. A esa historia, que ya de por sí es compleja, se suma un actor silencioso que modifica el telón de fondo: la energía oscura. La hemos nombrado de reojo otras veces. Ahora la sentimos actuar en el largo plazo, como una sutil aceleración del propio espacio que separa lentamente las islas cósmicas. Si la materia oscura armó el andamio,
La energía oscura decide el ritmo con que ese andamio se estira. ¿Qué significa esto para la formación galáctica actual? Que el universo, en promedio, se acelera hacia afuera. A grandes escalas, las distancias aumentan más y más rápido. Eso no rompe las galaxias ni los cúmulos que ya están bien amarrados por la gravedad, pero sí reduce las oportunidades de futuros encuentros lejanos. Cada región quedará, con el tiempo, más aislada de sus vecinas. Es como si, en una ciudad, las rutas hacia otros barrios se hicieran cada vez más largas y costosas. La vida sigue adentro de cada barrio, pero las visitas se espacian. Ese telón de fondo ayuda a entender por qué hoy el universo forma estrellas y, por ende, nuevas galaxias o nuevas capas en galaxias pequeñas a un ritmo menor que en el pasado. En la llamada hora pico cósmica, hace unos 10.000 millones de años, el gas frío fluía con abundancia hacia los discos, los encuentros eran más frecuentes y las recetas estelares se multiplicaban. Ahora, con reservas de gas más escasas en algunas regiones, con la calefacción energética de agujeros negros y supernovas manteniendo parte del gas demasiado caliente para colapsar, y con la expansión acelerada estirando las distancias, la producción se volvió más pausada. Pero pausado no significa detenido. Todavía hay despensas con buen stock. Nubes de hidrógeno neutral. Reservas moleculares en corrientes discretas, pequeños embudos por donde el gas se escurre. Donde el gas llega frío y denso, la gravedad siempre encuentra cómo encender una nueva hornalla. ¿Cómo sabemos que este nacimiento en curso sucede de verdad y no es una conjetura? Porque lo vemos. La astronomía contemporánea es un oficio de miradas simultáneas, varios instrumentos, muchas longitudes de onda, distintos métodos que se trenzan como dedos entrelazados. En el ultravioleta, la luz joven de estrellas masivas revela dónde la fábrica está encendida esta semana. En el visible, las líneas de emisión como el H-alfa dibujan los contornos de las regiones de formación estelar. En el infrarrojo, el resplandor tibio del polvo cuenta la historia de la luz absorbida y reemitida. Allí, galaxias pequeñas tapadas por su propio humo aparecen como brasas en penumbra. En ondas milimétricas, las transiciones moleculares del monóxido de carbono delatan los reservorios de gas frío, la verdadera despensa de la cocina. En radio, la línea de 21 centímetros del hidrógeno neutral mapea los lagos de combustible crudo, a veces extendidos como mantos mucho más allá de la luz estelar. Y por encima de todo, el lente gravitatorio de cúmulos masivos como una lupa natural puesta por el propio universo magnifica galaxias diminutas y lejanas, permitiéndonos espiar sus cunas con un detalle imposible de otra manera. Si cerramos los ojos, podemos imaginar a un equipo de astrónomos siguiendo una galaxia enana en pleno brote estelar. Primero, alguien detecta su brillo ultravioleta, esas puntas de flecha azules que delatan estrellas recién nacidas. Luego, otro colega apunta a un espectrógrafo y encuentra líneas de emisión intensas que vibran como neones. El gas ionizado confirma la fiesta. Más tarde, un radioobservatorio dibuja en el mapa una nube extensa de hidrógeno que excede al pequeño parche de luz, como un mar que rodea a una isla. Al final, un instrumento milimétrico caza señal de gas molecular frío, harina y agua listos para la masa. Con cada pieza, el rompecabezas se arma. Allí, en esa enana humilde, el universo ha decidido volver a empezar de a poco, horneando estrellas con paciencia. En el universo cercano también vemos rastros del presente continuo de la formación. Algunas galaxias enanas, desordenadas y con baja metalicidad, parecen cápsulas del tiempo químicamente jóvenes. Sus estrellas nuevas nacen con pocos metales. Así llaman los astrónomos a todos los elementos más pesados que el helio, como si el menú volviera a la cocina simple de los primeros tiempos. Otras, llamadas ultradifusas, son como fantasmas grandes y pálidos, con estrellas tan esparcidas que su brillo superficial apenas roza el umbral de lo visible.
Incluso en ellas puede prenderse algún brote tímido, chisporroteos locales que recuerdan que toda brasa puede avivarse si el viento sopla bien. A veces, el disparador es una caricia de marea. Una galaxia enana que pasa cerca de otra sufre un estiramiento gravitatorio, y ese tirón reorganiza su gas. Aprieta un poco aquí, comprime un poco allá, y de pronto se enciende un puñado de cúmulos jóvenes. Es como amasar el mismo material, con la presión justa. Cambia de textura y se vuelve pan. En otras ocasiones, el motor es una corriente fría que llega desde el filamento como un arroyo sigiloso, trayendo gas nuevo que no estaba recalentado por choques previos. El combustible entra despacio, sin levantar polvareda, y la estrella nace limpia, con el brillo de lo recién hecho. La energía oscura, mientras tanto, marca el compás general. Al acelerar la expansión, limita cuánto tiempo permanecerán conectados los grandes nodos de la red cósmica y reduce el comercio a larga distancia. Eso no impide que lo que ya está amarrado por la gravedad siga su danza, ni frena el microclima de los grupos y cúmulos que ya son familias bien constituidas, pero deja entrever un futuro de barrios cada vez más autónomos, donde la historia de formación será más local, con recursos cercanos y encuentros de vecindario. Si pensamos el universo como un mapa de carreteras, la energía oscura no cierra los caminos internos, pero ensancha el desierto entre ciudades lejanas. Quizá por eso, en los siglos cósmicos que vienen, las historias más interesantes sucederán en escalas íntimas. Anillos de gas que se asientan, flujos discretos que alimentan discos pequeños, fusiones menores que chispean luz donde el ojo paciente sabe mirar. Todo esto lo aceptamos no por fe, sino por convergencia de pruebas. Los conteos de galaxias a diferentes épocas muestran cómo cambia la tasa de nacimiento de estrellas con el tiempo. Los mapas de hidrógeno neutral dibujan reservas extensas en enanas que apenas brillan. Los espectros revelan mezclas químicas jóvenes y turbulencias propias de gas agitado por brotes recientes. Las imágenes profundas del infrarrojo descubren alfilerazos de luz que, al descomponerlos, se vuelven bebés galácticos, algunos tan compactos y activos que desmienten cualquier idea de que ya no pasa nada. El universo, incluso en su madurez, sigue siendo creativo. Quizá la imagen más serena para quedarnos esta noche sea la de un taller artesanal abierto hasta tarde. Las grandes fábricas del centro cerraron sus portones. Ya cumplieron su cuota hace tiempo, pero en calles laterales hay mesas con lámparas encendidas, manos que lijan, que pegan, que ajustan. No se oyen martillazos ensordecedores, sino murmullos, un ritmo amable. Esos son las galaxias pequeñas hoy. Talleres abiertos donde se siguen armando piezas que encajan en el gran mecanismo, aportes discretos a una maquinaria que aprendió a trabajar sin apuro. En esa calma, sin embargo, persiste el pulso de la gravedad, la respiración del gas que entra y sale, los latidos lejanos de agujeros negros que a veces calientan y a veces permiten enfriar. Es un ecosistema en equilibrio inestable, como un bosque que alterna lluvias y sequías, claros y brotes nuevos. Nos acercamos, miramos con instrumentos cada vez más finos, y lo que encontramos no es una última palabra, sino páginas sueltas de un libro en curso. Cada observación es una esquina doblada, una marca para seguir leyendo mañana. Y aunque sabemos mucho, aún quedan preguntas abiertas. Imagina que estamos sentados a oscuras, dejando que los ojos se acostumbren poco a poco a la penumbra del universo. A lo lejos, muy al fondo de la noche, se adivinan brasas antiguas, galaxias que encendieron sus luces cuando el cosmos era casi un recién nacido. Las miramos, y silenciosamente, surge una pregunta que no quiere dormirse. ¿Cómo crecieron tan rápido? ¿Cómo es posible que, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, ya existieran islas estelares con masas y brillos que parecen de otra época, como si el calendario cósmico hubiera apretado el botón de adelantar?
Vamos a caminar juntos por ese misterio, sin prisa, dejando huellas suaves en la arena del tiempo. Una pista nace en lo pequeño. Las primeras irregularidades en la sopa primordial no eran montañas, eran apenas arrugas, pero en un universo joven, denso y febril. Una arruga es suficiente para que la gravedad empiece a tirar del hilo. Allí donde el tejido tenía un pliegue, el gas encontró un cauce. Allí donde el cauce se hizo hondo, el gas fluyó más rápido, como gotas corriendo por un parabrisas. Las corrientes eligieron trayectorias que ya estaban insinuadas desde el comienzo. Si a eso le sumamos que el gas de entonces era químicamente simple hidrógeno y helio, casi sin metales, entendemos que el motor arrancó sin carbonilla. Menos polvo, menos enfriamiento complicado, menos frenos. El combustible se comprimía fácil y encendía estrellas con una eficacia que hoy solo podemos recordar. En ese menú de la infancia cósmica, las recetas eran pocas pero veloces. Hornos grandes, temperaturas altas, mucha luz en poco tiempo. Otra pista viene de lo que no vemos, la materia oscura. Piensa en ella como un esqueleto inmenso y secreto. No emite luz, pero su gravedad talla cauces, levanta lomas, traza cimientos. Cuando los minihalos de materia oscura alcanzaron cierta masa, su atracción gravitatoria retuvo gas como una presa retiene agua. El resultado fue un embudo que aceleró la caída del combustible hacia los centros, donde la presión encendía la fusión nuclear. Esos embudos múltiples, muchos minihalos conectados por filamentos, pudieron confluir y alimentarse unos a otros, como manantiales que, sumados, forman un río temprano y vigoroso. Si te acercas con una linterna mental, verás un mapa de venas y arterias invisibles por las que circula el gas. Una geografía secreta que explica por qué las primeras luces brillaron tan pronto. También ayudó el ruido del propio universo. Las primeras estrellas, gigantes de vida breve, explotaron como fuegos de magnesio. Al morir, devolvieron al medio elementos más pesados y, con ellos, nuevas formas de enfriamiento del gas. Puede sonar contradictorio. Explosiones que facilitan el nacimiento de más estrellas. Pero así es el bosque cósmico. Los incendios acaban con ramas secas, abren claros, sueltan semillas. Después, la lluvia hace el resto. En una protogalaxia, una oleada de supernovas puede barrer el gas de un barrio y, al mismo tiempo, comprimir el gas en otro, disparando más nacimientos. El crecimiento inicial de algunas galaxias pudo ser un balance fino entre soplar y apretar. Un vaivén que, visto a escala de cientos de millones de años, parece un latido. Hay más ingredientes en el cuenco. Las fusiones tempranas, encuentros y uniones de muchos embriones galácticos actuaron como atajos. En lugar de que una sola semilla creciera lentamente, varios plantines se trasplantaron sobre el mismo terrón, donde hoy vemos una galaxia joven y sorprendentemente masiva. Quizás se esconda una historia acelerada de matrimonios múltiples. Pequeños sistemas que intercambiaron gas, compartieron estrellas, encendieron brotes y a fuerza de encuentros, lograron en poco tiempo la masa que, de otro modo, les habría costado eones reunir. Si recuerdas cómo el agua se agrupa en una ventana, entenderás la escena. 2, 3, 5 gotas se buscan, se besan, y de pronto hay una gota grande que corre con decisión. Por supuesto, también hay espejos en la sala, sesgos observacionales, trucos de la luz, ilusiones de distancia. La infancia del universo no es fácil de fotografiar. La expansión estira la luz, el polvo esconde, la geometría engaña. A veces, una galaxia alineada detrás de un cúmulo masivo aparece magnificada por lente gravitatoria.
y creemos que es más brillante de lo que realmente es. Otras veces, una medida de distancia basada en colores puede estar afectada por combinaciones raras de estrellas jóvenes y polvo, y adjudicamos más edad o más masa de la debida. La ciencia sabe convivir con estos espejos. Recalibra, compara, mejora. Aún así, incluso despejando trucos, queda algo auténticamente asombroso en la rapidez con que prendió el fuego de las primeras ciudades de estrellas. Si giramos el periscopio, llegamos al otro enigma mayor. ¿Qué es, en realidad, la materia oscura que esculpe el andamio? Sabemos cómo se comporta, tira de la cuerda de la gravedad. No brilla, no choca con la luz, pero ignoramos su identidad. Son partículas nuevas que apenas rozan la materia ordinaria, fantasmas que atraviesan montañas sin inmutarse. Son acciones, pequeñas oscilaciones del campo que llenan el espacio como una bruma matemática. Son neutrinos estériles, parientes tímidos de los neutrinos comunes. Cada hipótesis es una melodía distinta, y cada melodía deja una huella ligeramente diferente en la partitura del cosmos, en cómo crecen las estructuras, en cómo se curvan los haces de luz, en cómo vibran las mareas de estrellas alrededor del centro galáctico. Algunas pistas viven en lo diminuto, corrientes estelares que serpentean por el halo de la Vía Láctea, y, al pasar cerca de una mota de materia oscura, se arrugan como un río cuando topa con una roca. Esas arrugas delatan grumos invisibles. Otras pistas viven en el vidrio esmerilado de los lentes gravitatorios fuertes. Pequeñas variaciones en el brillo de arcos y anillos cósmicos que solo se explican si hay subhalos oscuros metiendo la cuchara. También están los problemas de las escalas pequeñas. Núcleos de galaxias enanas menos cuspidales de lo que predeciría una materia oscura perfectamente fría. Satélites faltantes que las simulaciones contaban y los telescopios no encontraban. Sistemas demasiado densos, demasiado grandes para fallar, que no encajan con la docilidad que quisiéramos. ¿Es todo culpa de la materia oscura? ¿O parte de la culpa es de la física del gas, supernovas, radiación, vientos, que suaviza, desarma, modela? La respuesta parece ser un mosaico. Un poco de una, un poco de la otra. Como siempre, el universo prefiere las mezclas. Si levantamos la vista hacia el futuro inmediato, asoman herramientas nuevas y ojos más sensibles. Los grandes surveys del cielo están encendiendo sus motores. Un observatorio con una cámara de campo enorme peinará el firmamento noche tras noche, como un jardinero paciente que repasa cada parcela. Con su cadencia, vamos a ver el cielo cambiar. Supernovas a distancia absurda, lentes que se encienden con fuentes nuevas, variaciones minúsculas que delatan agujeros negros comiendo, galaxias enanas que parpadean. Esa repetición obsesiva, volver, volver y volver a mirar, es una forma de sabiduría. Solo así capturas lo efímero y te haces amigo de lo tenue. En paralelo, un telescopio espacial infrarrojo con ojos de cristal oscuro barrerá regiones profundas con una precisión exquisita, ideal para encontrar las galaxias bebísimas, esas que todavía usan babero químico. Su virtud será doble. Por un lado, su sensibilidad a la luz estirada del universo temprano. Por otro, su capacidad para medir con más confianza distancias y distribuciones, afinando la cartografía de la primera hora. Desde otra trinchera, una misión europea de cosmología ya está midiendo formas sutiles en millones de galaxias, buscando el minúsculo cizallamiento que la gravedad imprime en la luz cuando atraviesa grandes estructuras. Ese mapa de arrugas en el cristal celeste contará, sin palabras, cómo se reparte la materia visible y oscura a lo largo y ancho del espacio-tiempo. El frente terrestre tampoco se queda quieto. Gigantes de espejo segmentado, verdaderos ojos de catedral, comenzarán a ensamblarse en desiertos altos. Con sus pupilas absurdas, podrán separar estrellas individuales en galaxias cercanas, medir vientos en regiones Quío,
a distancias que hoy nos parecen escandalosas, y escuchar el susurro de elementos químicos en sistemas que apenas empezaron a cocinar. Esos espectros, llenos de líneas como código de barras, nos dirán si las estrellas jóvenes de la primera hornada eran diferentes de las de hoy, más masivas, más calientes, más top-heavy, y si esa diferencia explica parte del crecimiento acelerado que tanto nos sorprende. Más abajo en frecuencia, las antenas de radio juntarán paciencia para cazar la línea del hidrógeno en su tono más tímido. Detectar ese do grave de 21 centímetros en plena aurora cósmica es un reto que roza lo poético, escuchar la lluvia caer en una ciudad ruidosa. Pero si lo logramos, veremos cómo el gas neutral se agujereó cuando las primeras estrellas y galaxias encendieron burbujas de ionización, un encaje de luz que se fue extendiendo hasta que la noche primordial perdió su continuidad. Con ese encaje podremos cronometrar el despertar de las ciudades cósmicas y entender mejor si el ritmo que percibimos rápido, quizá demasiado rápido, es realmente así o es, otra vez, un truco de espejos. Las misiones de rayos X, algunas renacidas, otras por venir, nos mostrarán el lado caliente de la historia. El gas sobrecalentado en cúmulos, los chorros de agujeros negros que inflan cavidades como globos en el plasma galáctico, los ecos de la energía que regula el apetito de las galaxias. En el fondo de microondas, nuevas generaciones de instrumentos bajarán el ruido de la foto más antigua y medirán con precisión de orfebre las ondulaciones que nacieron cuando todo era sonido en un plasma. Cada ondulación es una sílaba en el idioma del universo. Entender su métrica es entender la gramática que permitió que hoy existan brazos espirales y mares. Y como si todo eso no bastara, la astronomía de ondas gravitacionales seguirá abriendo ventanas. Por ahora escuchamos los acordes graves de agujeros negros estelares en danza final. En el horizonte aguardan oídos más sensibles a periodos largos, capaces de oír el murmullo de agujeros negros supermasivos que giran como molinos gigantes en los centros galácticos. Ese murmullo nos contará historias de fusiones a gran escala, de encuentros entre ciudades de estrellas, de coreografías oscuras que no dejan luz, pero sí dejan música en el tejido del espacio-tiempo. En el corazón de todos estos planes late una intuición filosófica sencilla y hermosa. Mirar lejos es mirar atrás. La luz tarda en llegar. Todo lo que ves, lo ves como fue. Cuando contemplas una galaxia de alto corrimiento al rojo, no contemplas un objeto tal cual es hoy, sino una carta que partió cuando el universo tenía unos pocos cientos de millones de años. Hacemos arqueología con fotones. Desenterramos cerámicas de luz, reconstruimos ciudades con sombras, fechamos un abrazo con la cantidad de rojo en su brillo. Nuestros telescopios son pinceles que repasan frescos antiguos. Y cada vez que logramos enfocar un poco mejor, aparece un rostro que no sabíamos que estaba ahí. Esa arqueología tiene límites, y reconocerlos también es sabiduría. Hay horizontes más allá de los cuales no podremos ver con luz. La niebla densa de la época en que la materia y la radiación estaban tan mezcladas que ninguna fotografía podía fijarse. Tal vez, sin embargo, podamos oír un día los ecos gravitacionales de ese tiempo, vibraciones fosilizadas en el tejido del cosmos. Hay también límites de principio. Incluso si todo fuese transparente, nunca veríamos el presente del universo lejano, solo su pasado, porque la luz necesita tiempo. Nuestra experiencia entera es un cono que se abre hacia atrás. Esta limitación no empobrece, humaniza. Nos invita a la paciencia, al cuidado, a la humildad, a mirar varias veces y por varias ventanas, a desconfiar de lo primero que alegra el ojo, a aceptar que una medición no es verdad revelada sino verdad trabajada, con márgenes, con barras de error, con discusión de pasillo. La ciencia es una conversación larga a voz baja alrededor de una mesa compartida, y en esa conversación no faltan las risas. A veces lo que creíamos gigante resulta una ilusión magnificada por una lente.
A veces lo que pensábamos polvo resulta una joya escondida bajo humo. Volvamos un segundo a la pregunta inicial con la que te invité a caminar. ¿Cómo crecieron tan rápido las primeras galaxias? Quizá la respuesta no sea una única llave brillante, sino un llavero, embudos de materia oscura bien colocados, gas sencillo y dócil, hornos estelares violentos que a la vez despejan y aprietan, fusiones múltiples que hacen atajos, estrellas de primera generación más gorditas y luminosas que aceleran el brillo, y del otro lado, nuestros ojos aprendiendo a mirar sin dejarse engañar, un conjunto de causas que, apiladas en la dirección correcta, producen una sorpresa. El universo es experto en estas sumas. Mientras tanto, los misterios de la materia oscura siguen invitándonos a jugar. Si es fría y se autointeractúa apenas, veremos un paisaje. Si es un poco más cálida, quizá falten algunos grumos y los halos pequeños se suavicen. Si además charla consigo misma, los centros densos pueden volverse más blandos. Cada variante deja un tatuaje distinto en la piel del cosmos. Y nosotros, con paciencia de tatuador, vamos trazando el contorno, corrientes estelares que se tuercen, arcos que tiemblan, núcleos que ceden, satélites que sobran o faltan. No hay prisa. Cuando el dibujo se complete, no necesitaremos proclamar con trompetas. Nos bastará con asentir. Era esto. El futuro cercano huele a cuadernos nuevos, catálogos profundos con millones de galaxias, donde buscar patrones como quien busca constelaciones en un tapiz, espectros que son partituras de gas, mapas de cizallamiento barroco, series temporales en las que el cielo deja de ser una foto y se vuelve película. Veremos bebés galácticos con babero de polvo, adolescentes con brotes estelares y cicatrices de supernovas, adultas con hábitos regulados por agujeros negros que fuman en pipa. Aprenderemos a diferenciar cuando el polvo simula edad y cuando la edad simula polvo. A veces confirmaremos lo esperado, a veces nos equivocaremos. A veces por fortuna nos sorprenderemos, y en cada paso, no olvidemos el placer sereno que sostiene todo esto, el asombro de mirar, porque, al final, mirar galaxias lejanas es mirar el pasado. Sí, pero también es mirarnos a nosotros mismos en versiones menos complejas. Polvo, gas, luz, música lenta de gravedad. Cuando entendemos cómo una ciudad de estrellas llegó a ser, entendemos un poco mejor cómo llegamos nosotros. Y esa comprensión, lejos de ponernos en el centro de nada, nos regala la calma de sabernos parte. Hemos paseado por preguntas que no se dejan domar en una noche. Vimos crecer a las primeras galaxias a contrarreloj sin magia, sino con una combinación feliz de cauces, hornos y encuentros. Reconocimos que la materia oscura es el gran escultor anónimo y que su identidad sigue por descubrirse con una paciencia elegante. Nos asomamos a instrumentos que ya están o estarán encendidos, dispuestos a peinar el cielo con más cariño que nunca, y dejamos, en el borde de la almohada, una idea sencilla para acompañar el sueño. Cada punto rojo y lejano no es solo una luz, es una historia ya contada que recién ahora aprendemos a leer. Llegamos juntos al final de este recorrido. Hemos viajado desde el Big Bang, cuando todo era una sopa primordial de energía y partículas, hasta la formación de átomos simples, los primeros pliegues de materia oscura, las primeras estrellas que iluminaron la noche cósmica y las galaxias diminutas que se unieron en una danza sin descanso. Vimos nacer nuestra propia casa, la Vía Láctea, y entendimos que incluso hoy siguen formándose nuevas galaxias pequeñas mientras la energía oscura expande el telón del universo. La pregunta inicial era sencilla y al mismo tiempo inmensa. ¿Cómo nacen las galaxias? La respuesta, después de todo lo que recorrimos, se puede decir en pocas palabras. Las galaxias nacen de la gravedad que reúne el gas, del hidrógeno y el helio que se encienden en estrellas, y de la danza cósmica de la materia oscura y la energía, que tejen el andamio invisible y marcan el compás de su evolución. Y así,
Cada punto brillante en el cielo nocturno deja de ser solo un destello. Cada uno es una historia de nacimiento, crecimiento y fusión. Una historia escrita en millones de años de paciencia cósmica, pero que hoy podemos leer como si fueran páginas iluminadas de un libro inmenso. Antes de despedirnos, queremos darte las gracias por habernos acompañado en este viaje. Gracias por escuchar, por estar ahí y por ser parte de esta comunidad que crece día a día más rápido de lo que nunca imaginamos. Nos llena de alegría compartir contigo estos relatos del universo y nos emociona que juntos vayamos descubriendo lo invisible. Buenas noches. Que descanses bajo un cielo sereno, con la calma de saber que eres parte de esta historia de estrellas. Y, si aún no lo has hecho, te invitamos a dar like y suscribirte al canal para seguir aprendiendo y viajando juntos por los misterios del cosmos.